Bendiciones, saludos, abrazos a todos los que nos ven y nos escuchan por Facebook Live, por, por Spotify, por YouTube. Estamos en este lunes 30 de marzo del 2026, último lunes de mes, última semana de marzo. Ya estamos empezando último mes 3. Vamos arrancando ya el mes. Vamos arrancando el mes 4, mes de abril. En esta semana, como muchos le llaman, Semana Mayor, Semana Santa, que para unos es doble moral, para otros es devoción y fe, para otros es vacaciones, pero como usted mejor lo quiera tomar, ¿verdad? Aquí estamos igual cumpliendo con la asignación. Un día más le damos gracias al Padre por un día más de vida, por un día más de estar acá compartiendo con todos los que nos ven y nos escuchan. A los que se van conectando, ayúdenos a comentar, a compartir, a conectarse, a estar por acá con nosotros esos 40 minutos. Son las 8:03. Llevamos un minuto, vamos a estar por acá hasta las 8:40. Y hoy vamos a estar hablando sobre la historia de David y Goliat. Especialmente sobre David podemos hablar muchísimas cosas, pero hoy vamos a estar enfocados en la victoria que el salmista y el rey David tuvo contra un filisteo gigante, pagano, incircunciso, que se llamaba Goliat, que medía aproximadamente 2 metros o más de 2 metros. Esa historia la podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 16. Ahí está la historia. Dice que en 1 Samuel 17 narra el enfrentamiento épico entre David y Goliat en el valle de Ela. Goliat, un gigante filisteo, desafía a Israel durante 40 días, causando gran temor. David, un joven pastor, confía en el Padre y derrota al gigante con solo una honda y una piedra, logrando una gran victoria para Israel y demostrando que la fe vence el temor. Ahí está el contexto. Israel estaba batallando contra los filisteos en esos tiempos de guerra, en esos tiempos que había guerra, que había lucha, que habían batallas para ir conquistando terrenos, para ir conquistando tierras, para ir apoderándose de terrenos, de ganado, de propiedades, de armas. Y en el contexto de 1 Samuel 17, el pueblo de Israel va a pelear contra los filisteos, que no fue ni la primera ni la última batalla que tuvieron entre sí. Ya habían tenido varias batallas, habían peleado otras veces, pero esta era una de esas que peleaban entre sí. Pero en esta ocasión los filisteos tuvieron un arma secreta, salieron con una caja Pandora, salieron con una sorpresa hacia el pueblo de Israel, porque como el Padre estaba con Israel, porque como tenían profeta, el pueblo de Israel, como el pueblo de Israel tenía profeta, que era Samuel, como el Padre estaba con el pueblo de Israel, entonces ellos recibían su victoria, más que por fuerza, más que por ejército, más que por cantidad, era por el Padre, ¿verdad?, que estaba con ellos. Y esta era una de tantas peleas, pero como les comentaba, los filisteos salieron con esta arma secreta que era Goliat, que era un gigante de aproximadamente 2 metros o más de 2 metros. A veces las personas que ya miden 1,80 m, 1,90 m se ven un poco más altas. Ahora imagínense a alguien de 2 metros o más de 2 metros. A veces nos quieren vender la idea de que Goliat era súper grandísimo, pero en realidad eran gigantes, pero gigantes de 2 metros, máximo 2,20 m. Tampoco era que era gigantes como nos han enseñado en las películas o series, pero sí era una persona lo suficientemente alta para combatir con cualquier guerrero, para la estatura promedio que tenían los guerreros israelitas, judíos, hebreos, ¿verdad? Bendiciones y saludos a Ashley Duarte, que se conectó.
Bendiciones y salud a Mitzi Zúñiga que se conectó. Gracias por conectarse. Ayúdenos a quedarse conectado, a comentar, a compartir. Gracias por estar ahí. Es una bendición, una honra que se conecten. Estamos hablando sobre los gigantes venciendo lo que nos paraliza, sería el título hoy. Gigantes venciendo lo que nos paraliza, y estamos en la historia de 1 Samuel 17, cuando David derrotó a Goliat. Entonces, estaban en esta guerra el pueblo de Israel y los filisteos. Dice que el gigante Goliat, el incircunciso, pagano, filisteo Goliat, ya habían pasado 40 días, 40 noches donde estuvo atormentando al pueblo de Israel, donde estuvo atormentando al pueblo de Israel para que pelearan, para que batallaran. Y pasaron 40 días y 40 noches donde Goliat, había muchos gigantes en ese tiempo, pero Goliat es como el gigante más famoso, más conocido, porque a pesar de que está dentro de la historia cristiana, a pesar de que está dentro de la historia bíblica, pues no le fue nada bien, ¿verdad? Terminó un poco mal, ¿verdad? Pero está dentro de eso. Y el Padre es lo que nos permite aprender de esta historia, nos permite que aprendamos, nos permite enseñarnos. Gracias a Mayra González por conectarse. Bendiciones, saludos, Mayra González. Gracias por conectarse. Estamos hablando sobre gigantes venciendo lo que nos paraliza, según la historia de 1 Samuel 17, sobre la historia de David y Goliat. Y ahí estaba Goliat en esos 40 días y 40 noches atormentando al pueblo de Israel. Un pueblo que era guerrero, un pueblo que batallaba, un pueblo que peleaba, un pueblo que era numeroso en guerras, numeroso en armas. Pero apareció un gigante pagano, un gigante incircunciso, un gigante filisteo, un gigante que creía en dioses, no creía en un padre, que era el padre del pueblo de Israel. Y estaba Goliat atormentando al pueblo de Israel durante 40 días y 40 noches. Y como dice el título, gigantes venciendo lo que nos paraliza. Y Goliat tenía paralizado al pueblo de Israel. Muchas veces hay gigantes que nos quieren venir a paralizar. Hay gigantes que nos quieren venir a paralizar. Gigantes que nos quieren venir a paralizar, que quieren venir a paralizar ese propósito en nuestra vida, que quieren venir a paralizar la voluntad del Padre en nuestra vida. Gigantes que quieren venir a paralizar aquello que el Padre ha dicho que va a hacer con nosotros, aquello que el Padre ha prometido que va a hacer con nosotros, aquello que ya está escrito en la Biblia que el Padre va a hacer con nosotros. Aquellas cosas que ya están escritas o que ya el Padre ha prometido, que ya el Padre ha dicho, son las que las tinieblas van a querer que nos paralicemos para que no avancemos. Van a querer que nos paralicemos para que tú y yo seamos como el pueblo de Israel. Ellos fueron 40 días y 40 noches. Puede ser que nosotros seamos días, horas, segundos, minutos, días, semanas, meses, años, que algún gigante nos está paralizando para no cumplir la voluntad del Padre, para no ver el propósito del Padre en nuestra vida. Gigantes que esas guerras y esas batallas, esos gigantes los vamos a tener que matar, los vamos a tener que vencer, a esos gigantes les vamos a tener que cortar la cabeza, a esos gigantes les vamos a tener que dar con una piedra en la frente, así como David lo hizo con Goliat. Y esos gigantes se van a vencer en la mente. La mente, la mentalidad, la mente tiene mucho poder. Las mayores y peores, ojo, las mayores, mejores y peores guerras, esos son los adjetivos que le podría poner. Las mejores, peores y mayores guerras las vamos a ganar en la mente. En la mente. Por eso el apóstol Pablo escribía a los romanos
en el capítulo 12, versículo 2, y les decía que renovemos nuestra mentalidad, que no nos conformemos a este siglo, sino que nuestra mentalidad sea transformada, sea renovada. Por eso Jesús el Mesías, cuando venía y se presentó como hijo y presentó a Dios como Padre, Él venía a predicar las buenas nuevas, que era su reino. Él venía y Él se presentó diciendo, arrepentíos y convertidos. Y ese arrepentimiento no habla de que la gente se irá al infierno, porque eso es lo que nos ha enseñado la religión, la tradición, eso es lo que nos han enseñado los fariseos, los escribas y los predicadores terroristas de este tiempo. Lo que Jesús el Mesías enseñaba en el momento que Él decía arrepentidos y convertidos, es que estaba diciendo arrepentimiento, viene la palabra griega metanoia, y esa palabra tiene el significado de cambio de mentalidad, cambien su manera de pensar, cambien su mentalidad. De ahí es donde viene la palabra arrepentimiento, que significa cambio de mentalidad. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Tener un cambio de mentalidad. Porque nuestras mayores guerras, nuestras mayores, peores y mejores guerras las vamos a ganar en nuestra mente. Gracias a Keylor Ramírez Chacón por conectarse. Bendiciones, abrazos, saludos, mi hermano. Yo también te amo, mi hermano. Te amo, te bendigo. Sabes que siempre vamos a esperarte aquí con los brazos abiertos. Sabes que eres de la casa. Mi amado, mi hermano, mi evangelista. Son muchos años de conocerte, caminar juntos y creo firmemente en el propósito que el Padre ha puesto en ti. Te amo, te bendigo, sigo creyendo en ti, así como una vez creyeron en mí, así como siguen creyendo en mí, yo creo en ti. Te amo, te bendigo, mi hermano, gracias por conectarte. María Calderón, bendiciones, saludos, abrazos, gracias por conectarte. Estamos hablando sobre, el título hoy se trata sobre gigantes venciendo lo que nos paraliza. Estamos enfocados en 1 Samuel 17. Estamos hablando sobre la historia de David y Goliat. Y te traigo 4 puntos específicos sobre eso. Bendiciones, saludos, abrazos al Ministerio Aceite Fresco que está conectado. Gracias por conectarse. Bendiciones, saludos, abrazos. Gracias a los que se han conectado, a los que comentan, a los que comparten. Estamos hablando sobre gigantes. El título hoy es Gigantes venciendo lo que nos paraliza. Estamos enfocados en, resumiendo, hablando sobre la historia de David y Goliat, que está en 1 Samuel 17. El primer punto es el gigante de las palabras, venciendo el miedo. El contexto sería, Goliat usó palabras para intimidar al ejército de Israel durante 40 días antes de atacar físicamente. Hoy, los gigantes suelen ser voces externas o internas, críticas en redes sociales, el miedo al fracaso, o la sensación de no ser suficiente. La batalla comienza en la mente. Goliat, sin usar fuerza física, sin usar fuerza humana, solamente con palabras, solamente con dichos, solamente con abrir su boca y empezar a declarar o a comentar o a decir, solo con eso atormentó al pueblo de Israel durante 40 días y 40 noches. ¿Cuántas palabras de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestras amistades, cuántas palabras de personas que por envidia, que por egoísmo y por falta de empatía, cuántas palabras que nos han querido venir a matar, que han querido venir a matar nuestro propósito, cuántas palabras que han querido venir a paralizar lo que el Padre está haciendo en nuestras vidas, cuántas de esas palabras nos han paralizado como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel veía el tamaño del gigante, que no era tanto el tamaño del gigante, porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado a batallar contra grandes ejércitos, a batallar contra personas sangrientas en ese tiempo de guerra. Pero más que el tamaño del gigante, ellos tenían temor porque el gigante Goliat los estaba atormentando con palabras, los estaba intimidando con palabras. Que es lo que las tinieblas va a usar para paralizarnos. Es lo que las tinieblas va a usar para estancarnos, las palabras. Por eso hay un dicho que dice, y me parece que es demasiado cierto, no es bíblico, pero sí es demasiado cierto, el dicho que dice que las palabras duelen más que los golpes, que las palabras marcan más que los golpes, tal vez físicos, y es demasiado cierto.
Bendiciones, saludos, abrazos a Sánchez, Natacha, gracias por conectarse, bendiciones, saludos, abrazos. Y las palabras, y es un dicho muy popular, pero sí es muy cierto, no es bíblico, pero sí es muy cierto. Las palabras duelen más que los golpes, las palabras marcan más que los golpes. Porque Goliat, sin usar fuerza física, solamente con abrir su boca, empezó a intimidar al pueblo de Israel. ¿Cuántas palabras de que nos han declarado, que nos han dicho, para hacernos sentir mal, para hacernos sentir por menos, para hacernos sentir como basura, para hacernos sentir tal vez como personas malas, como personas pecadoras? ¿Cuántas palabras de condenación, de culpabilidad han soltado en nuestra contra? Solo porque hemos pecado, solo porque hemos caído, solo porque tenemos tentaciones y debilidades, solo porque tenemos y cometemos horrores, ramalazos y loqueras. Solo porque como seres humanos, como personas que sí amamos al Padre y seguimos a Jesús, pero eso no quita que sigamos teniendo debilidades y tentaciones. Eso no quita que sigamos tal vez pecando o cayendo. Eso no quita que sigamos teniendo luchas, guerras, batallas internas, que solo nosotros mismos y el Espíritu del Santo sabemos cuáles batallas estamos librando, cuáles guerras, cuáles batallas, cuáles peleas estamos enfrentando en lo oculto, en lo íntimo, en lo interno nosotros. ¿Cuántas palabras han querido venir a lastimarnos? ¿Cuántas personas por envidia y por egoísmo han venido a declarar, a desatar, van a profetizar cosas negativas, van a profetizar malas vidas, van a profetizar maldición en nuestras vidas? ¿Cuántas palabras de esas nos han paralizado? Porque Jesús el Mesías, en una de sus enseñanzas, cuando predicaba, él decía, porque le cuestionaban sobre lo que ellos comían o lo que dejaban de comer, o la forma en que ellos se movían a la hora de alimentarse o hacer sus rituales higiénicos. Los fariseos, los escribas de ese tiempo le cuestionaban a eso a Jesús el Mesías, y Jesús el Mesías, él les dijo, es que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Porque en el corazón es donde empiezan las guerras, es donde empiezan las envidias, los egoísmos, las guerras, el egoísmo, la tristeza, la falta de empatía, el rencor, el odio. Ahí lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, no lo que entra. Por eso en Proverbios dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Por eso lo que tenemos que guardar hoy en día, en este tiempo, en este siglo XXI, en este 2026, en un tiempo de tanta contaminación sónica, espiritual, en un tiempo de tanta crítica, tanto señalamiento, en tanto juzgamiento, en un tiempo donde las personas no tienen empatía, en un tiempo donde aún los líderes religiosos, aún los que se hacen llamar líderes religiosos de la nación, líderes religiosos mundiales, líderes religiosos reconocidos, aún personas tal vez que se hacen llamar líderes religiosas reconocidas, aún personas tal vez reconocidas, que tal vez se enfocan más en ministerios, en llamados, en dones, en talentos, pero no se enfocan en lo más importante, que son los frutos del Espíritu. Porque sí, muchos queremos dones, talentos, ministerios, llamados. Muchos queremos profetizar, hablar en lenguas, ver ángeles, interpretar lenguas, sanar. Y todo eso es parte del reino, es parte del evangelio. Es parte de secundario. Y gloria al Padre por eso, porque oramos por eso. Pero el enfoque no tiene que ser eso. Nos tenemos que enfocar en dar frutos del Espíritu. Porque cuando tú y yo nos esforzamos, oramos al Padre en el nombre de Jesús el Mesías para emanar esos frutos del Espíritu: paz, paciencia, amor, benignidad, templanza, dominio propio. Es cuando vamos a ser empáticos unos a otros. Porque por falta de esos frutos del Espíritu es que muchas personas hieren con palabras. Es que muchas personas paralizan a otros con sus palabras. Pero hay gigantes
que hoy en el nombre de Jesús el Mesías tenemos que vencer. Gigantes de miedo, de temor, de tristeza, de opresión, de depresión, gigantes de vergüenza, de pena, de tristeza, gigantes de soledad, gigantes que por mucho tiempo nos han atormentado, gigantes que por mucho tiempo han querido venir a paralizarnos, pero hoy, en el nombre que es sobre todo nombre, creemos firmemente que el Padre nos da las fuerzas para salir victoriosos de esas guerras, de esas peleas, de esas luchas. Segundo punto, la preparación en lo oculto. Antes de enfrentar a Goliat, David ya había vencido a leones y osos, cuidando sus ovejas. Nuestras victorias de hoy, las victorias que vamos a tener en nuestros estudios, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra identidad, en nuestro propósito, nos preparan para los desafíos públicos del mañana. No tenemos que despreciar los procesos pequeños, por más pequeño o por más grande que sea un propósito. No podemos despreciarlo. Aún el desierto es parte del propósito, es parte de la voluntad. Porque uno de los libros proféticos, uno de los llamados libros de los profetas menores dice: y la llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. Y nos llevará al desierto y ahí hablará nuestro corazón. En ese momento, ningún israelita quería salir al frente porque Saúl estaba dando una recompensa. Estaba diciendo que aquel guerrero que le hiciera frente a Goliat, aquel guerrero que venciera a Goliat, iba a ser parte de la familia, del linaje real, iba a ser parte de la familia real. Aquel que enfrentara a Goliat, que le hiciera frente a Goliat y que lo venciera, le iba a entregar a su hija como esposa. Iba a pasar a ser renombrado, iba a pasar del anonimato a ser alguien reconocido dentro de la nación de Israel en ese tiempo. Pero por más guerreros, por más fuerza, por más lucha, por más conocimiento de armas, ninguno le hizo frente a Goliat. Tuvo que llegar uno, el menos calificado, aquel que ni su padre ni sus hermanos confiaban en él, aquel que habían mandado atrás a cuidar las ovejas, aquel que menospreciaban, aquel que daban por menos, aquel que decían, ese es el menor, aquel que decían, es un huérfano, es un bastardo porque es hijo fuera del matrimonio, es hijo de una carnita al aire, Isaí, el hijo menor, el más menospreciado. ¿Quién iba a pensar, verdad? En ese contexto de la película. Si tú y yo no conociéramos esa historia y la viéramos por primera vez en una película en el cine o en las plataformas hoy en día, que existen muchas, si no conociéramos la historia y la viéramos por primera vez, diríamos, de todos los actores, actrices, protagonistas que salen en la película, en la serie, jamás ni nunca pensaríamos que el más pequeño, que el más insignificante a los ojos de los hombres, era el que iba a dar la mayor victoria al pueblo de Israel sobre los ejércitos enemigos. Pero es ahí donde el Padre se glorifica. Es ahí donde el Padre, esas son las mejores partes, esos son los momentos donde el Padre más le gusta glorificarse. Porque es de lo vil y menospreciado que Él toma para avergonzar a aquellos que se hacen llamar sabios. Porque sí, tal vez nos han menospreciado por ser jóvenes, nos han menospreciado tal vez por nuestro pasado, nos han menospreciado por dónde venimos, nos han menospreciado por la familia de donde venimos, nos han menospreciado por los errores, por los errores que hemos cometido, nos han menospreciado por los pecados que hemos hecho, nos han menospreciado por las veces que hemos caído, nos han menospreciado tal vez porque tenemos debilidades, tentaciones, nos cuesta hablar, somos tartamudos espiritualmente como Moisés, no sabemos hablar, somos niños como Jeremías y muchas otras deficiencias, debilidades.
Muchas veces, muchas personas en muchas situaciones, ocasiones, lugares, tal vez nos han menospreciado, nos están menospreciando o nos van a menospreciar. Porque por fuera no aparentamos lo que ellos quieren ver. Porque David no aparentaba lo que David no aparentaba lo que ningún israelita del ejército quería. Ellos querían que fuera corpulento, que fuera grande, pero David no aparentaba a los ojos. Pero su corazón, él había guardado su corazón para ese momento. David se había preparado toda una vida para este momento. Ese era el momento en que David se iba a hacer grande. Ese era el momento en que David se iba a poner la 10, la banda de capitán. Ejemplo, metáfora, los que nos gusta el fútbol. Era un tiempo donde David se iba a hacer grande. Era el momento que David tenía que sacar su experiencia, su práctica, y era el tiempo, el momento donde David tenía que sacar todo aquello que el Padre lo había formado en lo secreto. Porque aunque lo veían como un cuidador de ovejas, aunque lo veían como un simple pastor de ovejas, él ya había matado leones, él ya había matado osos, él ya se había enfrentado contra animales salvajes con tal de defender las ovejas de su padre. Él fue fiel en lo poco, por eso el Padre lo puso mucho. Porque tú y yo, cuando seamos fieles en lo poco, en esas pequeñas guerras, batallas, luchas internas en nuestra mente que vamos a ganar, tal vez guerras, batallas, luchas que veamos pequeñas, que las minimicemos. Cuando ganemos, peleemos, guerriemos esas batallas, luchas, guerras, y las ganemos, el Padre nos va a poner en lo mucho. Porque el que es fiel en lo poco, el Padre en lo mucho lo va a poner. Gracias a Meisel Artavia por conectarse, bendiciones, saludos, abrazos, Meisel Artavia, gracias por conectarse. Estamos hablando, comentando sobre gigantes venciendo lo que nos paraliza. Estamos en 1 Samuel 17, hablando sobre la historia de David contra Goliat. Tercer punto, no usemos una armadura que no es nuestra. Ojo ahí con la identidad propia, con la esencia que tengamos todos propia. Saúl intentó que David usara su armadura pesada, pero David prefirió su honda y 5 piedras lisas porque eran lo que él conocía. Seamos auténticos, no intentemos imitar el estilo de vida o el éxito de otros para encajar o triunfar. El Padre quiere usarnos con nuestros propios talentos y habilidades. Cuando David se presentó ante Saúl y dijo: ¿quién es este incircunciso pagano que está desafiando al Padre, que está desafiando a su ejército y que está desafiando a su pueblo, a su nación? Saúl, su majestad, su rey, mi majestad, su rey, se presentó a David, le dijo: deme la oportunidad de ir y enfrentar a ese gigante circunciso. Saúl al principio tal vez pensó que era una broma, que era un chiste, mal gusto. Pero ya después David se lo volvió a recalcar: deme la oportunidad, yo lo voy a enfrentar y yo lo voy a matar. Y Saúl, sorprendido, pues estaba entre la espada y la pared, 40 días, 40 noches de tormento. Pues tal vez Saúl pensó: nada perdemos mandando a este jovencito a pelear contra David, ¿verdad? Lo que menos se imaginaban ellos era que les iba a dar la victoria. Pero Saúl, en un intento de ayudarle, en un intento de que este joven no se fuera a suicidar, en un intento de que este joven no fuera a tener una muerte prematura, vino y le dio su armadura de guerra a David. David, narra la escritura que se la intentó poner, se la puso, pero no le quedó muy grande. Tal vez Saúl era corpulento, era grande, era un hombre de lucha, de guerra, entonces era una persona corpulenta. Y David era un joven pequeño, una persona joven. Se montó la armadura al hombre. Dice que no le quedó grande, se sentía incómodo. Entonces David dijo: no, mi rey, no, mi majestad, gracias, perdón, disculpe, pero yo no voy a hacer esta armadura. Porque ahí lo que nos enseña la escritura es que nuestras guerras, nuestras batallas y nuestras peleas internas
y mentales que vamos a pelear, a guerrear y a batallar y que vamos a ganar. No van a ser con la armadura de otros, van a ser con tu armadura y con mi armadura. No va a ser aparentando una cosa que no somos. No va a ser con la esencia de otros. Porque personas, aún personas que sean gemelas, aún dos personas, dos hombres o mujeres o dos mellizos, aún personas que sean gemelas, que sean idénticos, no tienen la misma huella dactilar. Porque aunque sean personas gemelas, tienen huellas dactilares diferentes. Y así como cada persona en el mundo, sin importar su parecido, sin importar su acercamiento sanguíneo o su parecido, su acercamiento familiar o sanguíneo, aún todos tenemos una huella dactilar única y diferente. Y así todos tenemos una esencia diferente. Así todos tenemos algo diferente, que es esa esencia. Tú y yo no necesitamos de armaduras extrañas. Tú y yo no necesitamos de armaduras ajenas. Tú y yo no necesitamos de nada ajeno para pelear nuestras batallas, nuestras guerras y nuestras luchas. Porque esas guerras, batallas y luchas que vamos a enfrentar, internas, externas y mentales, las vamos a ganar con nuestra esencia y con nuestra manera. No podemos aparentar algo que no somos. Tenemos que reconocer que tenemos debilidades, que tenemos tentaciones, pero así como tenemos debilidades y tenemos tentaciones, reconocemos que amamos al Padre, que amamos a Jesús, que amamos su presencia, que amamos su palabra, que lo amamos a Él, que sí reconocemos que tenemos y cometemos fallos, errores, debilidades y tentaciones, pero que lo amamos. Porque una de las cosas que utiliza el enemigo, las tinieblas, para estancarnos, para paralizarnos, es la culpabilidad y la condenación. Gracias a Brian Pérez Duarte y a Laura Madrigal por conectarse. Gracias, bendiciones, saludos, abrazos. Brian Pérez Duarte, Laura Madrigal. Estamos hablando sobre gigantes, venciendo lo que nos paraliza. Estamos en 1 Samuel 17, hablando sobre la historia de David y Goliat. Y David menospreció, David no quiso usar la armadura de Saúl. Porque cada uno de nosotros vamos a pelear, a guerrear y a luchar internamente, en nuestra mente, derrotando a esos gigantes con nuestra propia esencia, con nuestra propia forma de ser, con nuestro propio propósito. Porque tenemos que ser auténticos. No intentemos imitar a nadie ni a nadie. Sin importar cuántos predicadores veamos, sin importar cuántos predicadores sigamos, sin importar cuánta gente sigamos o conozcamos, o sin importar a cuánta gente nos queramos parecer. Tú y yo somos auténticos. Todos tenemos luchas, guerras y batallas diferentes. Mis debilidades y mis tentaciones no son iguales a tus debilidades, a tus tentaciones. Las debilidades y tentaciones de una persona recién convertida no van a ser las mismas debilidades y tentaciones de alguien que ya tiene 5 años en el Evangelio. Las debilidades y tentaciones de una persona que tiene 5 años en el Evangelio no van a ser las mismas a una persona que tiene 30 años en el Evangelio, en el reino. No sé si me explico. Seamos auténticos porque todos tenemos luchas, guerras y batallas que librar. Todos vamos a tener que derrotar gigantes. ¿Cuál es el gigante que por mucho tiempo nos ha paralizado? El miedo, el temor, la vergüenza, la pena, la pereza, el aburrimiento, el estupor, el estancamiento, la religiosidad, el tradicionalismo, la crítica, el señalamiento, el juzgamiento. ¿Contra cuál gigante te tienes que enfrentar hoy? Yo sé los gigantes que yo tengo que enfrentar. Yo sé a cuáles gigantes tengo que cortar la cabeza. Yo sé a cuáles gigantes les tengo que dar con la piedra en la frente, así como David derrotó a Goliat. Yo lo sé, porque yo conozco y comprendo y sé, reconozco. Porque humildad no es aparentar ser pobre, jamás ni nunca. Humildad es reconocer que somos débiles y que tenemos debilidades. Humildad es reconocer que necesitamos a Jesús cada día.
Humildad, reconocer que necesitamos su Espíritu todos los días, que lo necesitamos hoy más que nunca, que lo necesitamos hoy más que ayer. Humildad, reconocer cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras tentaciones. Y que a través de esas debilidades y tentaciones el Padre se va a glorificar. Porque Él dice en su Escritura, básate tu gracia, básate mi gracia, dice el Padre. Porque el poder del Padre se perfecciona en nuestra debilidad. Porque sí, tenemos peleas, guerras y batallas mentales e internas que vamos a ganar en el nombre de Jesús el Mesías. Pero no va a ser por nuestra fuerza, no va a ser ni por nuestra fuerza, ni por nuestras habilidades, ni por nuestras fortalezas, ni por nuestro conocimiento, sabiduría. Va a ser por el Padre, porque todo es por Él y para Él. Porque esto no es por obras, para que nadie se jacte ni se gloríe. Porque si fuera por obras, quién sabe dónde estaríamos, reventados y quebrados. Somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por la gracia del Padre. Y las victorias que Él nos ha dado ha sido por su gracia. Las victorias que Él nos está dando ha sido por su gracia. Y las victorias que Él nos va a dar va a ser por su gracia. Sí, tenemos que tomar la batuta, tener el carácter, la identidad de a dónde vengo, dónde estoy y para dónde voy. Tener el carácter y la identidad de quién soy en el Padre. Tener el carácter y la identidad de que a lo que el Padre me llamó. Tener el carácter y la identidad, tener esa esencia, ser auténticos, ser únicos, especiales, diferentes. Tener el carácter y la identidad de que sí, voy a guerrear, voy a batallar, voy a pelear. Tener ese dominio propio con los frutos del Espíritu, derrotar gigantes, cortar la cabeza a gigantes, darles con una piedra en la frente a esos gigantes que por mucho tiempo nos han atormentado. Pero en el momento de la victoria, reconocer que las victorias son por el Padre y son para el Padre. Punto 4, para ir terminando, la identidad en el Padre. David no confió en su puntería, sino en que Goliat estaba desafiando al Padre. Enfrentemos nuestros problemas recordando quién es el Padre. La victoria no depende de nuestras fuerzas, sino de que la batalla es del Padre. La batalla no es nuestra, el Padre pelea por nosotros. Éxodo 14:14 dice, y el Padre peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Padre nos va a dar la victoria, pero no va a ser por nuestras fuerzas, no va a ser por nuestras habilidades. Sí, el Espíritu del Santo nos va a ayudar y nos va a enseñar a esforzarnos, nos va a ayudar y nos va a forzar, nos va a ayudar y nos va a enseñar a tener un buen comportamiento y una buena actitud. El Espíritu del Santo nos va a ayudar y nos va a enseñar a caminar en integridad, en obediencia, en compromiso. El Espíritu del Santo nos va a ayudar y nos va a enseñar a dar frutos del Espíritu. El Espíritu del Santo nos va a ayudar y nos va a enseñar a cómo afrontar nuestras batallas, guerras y luchas, con carácter, con identidad. Porque el Espíritu Santo es el que convence de juicio, pecado y justicia. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye. Porque el Espíritu del Santo es el que pone en nosotros el querer y el hacer. Él nos va a dar las fuerzas, el Padre nos va a dar la sabiduría, nos va a dar aún las armas, la esencia, el carácter, la identidad para que enfrentemos nuestras guerras, nuestras luchas, nuestras batallas. El Padre nos va a dar su Espíritu para cortar la cabeza a esos gigantes que por mucho tiempo nos han atormentado, así como David lo hizo con Goliat. No es con nuestra puntería, no es con nuestras fuerzas, no es con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestro ministerio, con nuestras fortalezas, con nuestras habilidades. No, siempre es el Padre.
Sí, el Padre a través de nosotros, el Padre a través de nosotros va a derrotar gigantes. Vamos a enfrentar esos gigantes que por mucho tiempo nos han paralizado. Le vamos a cortar la cabeza, los vamos a vencer en el nombre de Jesús el Mesías. Pero no va a ser por nosotros. Es por y para el Padre. Él nos dará la victoria, sin importar cuántos gigantes derrotemos, sin importar a cuántos gigantes le cortemos la cabeza. La victoria es por y para el Padre. Así que recuerda, gigantes, venciendo lo que nos paraliza. En el nombre de Jesús el Mesías, oro al Padre para que Él nos dé las fuerzas, la sabiduría, el discernimiento, la pasión. Oro al Padre para que sea el Espíritu del Santo enseñándonos y ayudándonos a afrontar a todos los gigantes que se pongan en nuestra frente. Que con carácter, identidad, propósito, los vamos a vencer y le vamos a cortar la cabeza a aquellos gigantes que por mucho tiempo nos han atormentado, nos están atormentando o tal vez nos van a atormentar en un futuro. Porque el Padre nos dará la victoria. Gigante, sin importar el tamaño, sin importar el nombre gigante, vamos a vencer aquello que nos ha paralizado, vamos a vencer aquello que nos paraliza y vamos a vencer aquello que nos va a querer paralizar, porque el Padre está en nosotros, por nosotros, con nosotros y entre nosotros. Así que ya sabe, la victoria del Padre es por el Padre y para el Padre. Gigantes venciendo lo que nos paraliza. Así que bendiciones, saludos y abrazos a todos los que se conectaron, a todos los que comentaron y a todos los que compartieron. Nos vemos el próximo lunes, 8 de la noche. Que hemos despedido, son las 8:44. Gracias a todos por este tiempo. Bendiciones, saludos, abrazos. Nos vemos a la próxima.